buenos días, Iglesia Bíblica, Semillas de Fe. Hoy un nuevo día en que el Señor nos convoca para reflexionar sobre su palabra, para escucharlo, para escuchar de parte del Espíritu Santo lo que Él quiere decirnos. Hoy terminamos esa porción de la Escritura que va entre el versículo 8 y el versículo 11 de Filipenses 3, donde hemos hablado no solamente de las cosas de las cosas que Pablo renunció, sino aquellas que él adquirió. Él renunció a algo, quedó en cero, pero se llenó de otras cosas que los que hemos venido haciendo. Así que vamos a leer en nuestra copia de la Escritura, Filipenses capítulo 3, versículos 8 al 11 nuevamente. Y dice así la santa, inerrante y todo suficiente palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a sus amigos en Filipos, en su capítulo 3, versículos 8 al 11. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Orémosle al Señor. Bendito Padre, Dios nuestro, Señor, te damos hoy muchas gracias por la posibilidad que nos das todavía de reunirnos, aunque sea de esta manera, pero suplicándote que lo podamos hacer presencialmente lo antes posible. Señor, permite que el cierre de esta porción de la Escritura haya llevado el propósito que tu Santo Espíritu quería para nuestras mentes y nuestros corazones, para adquirir ese carácter de Cristo, el cual necesitamos. El apóstol decía ser santos como yo soy santo. Debemos ser santos para poder llegar a ti, Señor. Ayúdanos, guárdanos, protégenos. Permite que esta tarde podamos glorificarte. Permite que tu palabra llegue a nuestras mentes, a nuestros corazones, con el propósito que tú has destinado para ello. Señor, que el mensaje que fue entregado en esa época sea también un mensaje que sea entregado a nosotros el día de hoy. Señor, permite que esta verdad que vamos a ver, fundamental de la Sagrada Escritura, que esta verdad quede cimentada en cada uno de nosotros. No solamente aquellas personas que son miembros de la iglesia, a los niños, sino aquellas personas que se conectan y aún no han rendido su vida al Señor Jesús, que aún titubean ante tu palabra, Señor, pero que hoy, por el poder del Espíritu Santo, lleguen a ti rendidos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice CNN, ¿supiste la noticia más reciente sobre Jesús? Si no, te cuento que ha surgido una nueva evidencia que revela el verdadero sitio donde fue sepultado, lo que arroja dudas sobre la tradicional imagen bíblica de su vida y su muerte. En 1980, en el área de Talpiot, en Jerusalén, descubrieron una antigua tumba sellada debajo de un sitio de construcción. La tumba, conocida en los círculos académicos como la tumba de Talpiot, contenía 10 osarios, cajas que depositan los huesos de los difuntos un año después de su muerte. La tumba de Talpiot saltó a la fama internacional en el año 2007 con un documental de Discovery Channel que decía La tumba perdida de Jesús, producida por James Cameron, el de Titanic, y escrito por el cineasta Sincha Jacobici. La película y sus partidarios afirman que la tumba de Talpiot contenía los restos mortales de Jesús de Nazaret y su familia. No solo tenían las pruebas de que Jesús no había resucitado de entre los muertos,
sino que también afirmaban tener pruebas de que Jesús estaba casado y que tuvo hijos. No cesan los ataques hacia una de las verdades más grandes, vistas, reconocidas, revelada y fundamentada de la fe cristiana, la resurrección. Solo bastaron, créanme mis hermanos, que unas cuantas horas, quizás mediodía, quizás de un día para otro, del momento en que Jesucristo resucitó, cuando empezó el primer ataque. Vamos todos, por favor, a Mateo 28:5, el primer ataque sobre la resurrección. Dice así, una porción extensa, pero quiero que quede dentro de nuestras mentes. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salven. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las buenas nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Pues, de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos, y ha habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Ya empezó el primer ataque, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros les persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como les habían instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pasaron unas horas, inmediatamente fue el ataque sobre una verdad inmensamente grande, una verdad que venía desde el Antiguo Testamento y que se había cumplido en ese momento, una verdad magnífica. La resurrección ha sido un plan primordial de Satanás, y lo vamos a ver por qué. Obviamente, lo que les dije ahora, la grabación del CNN, de Discovery, obviamente fue una fake news, una noticia mala, de una pésima teología. Resultó además que era una arqueología pésima, porque unos cuantos días después de que fue transmitido eso al mundo, fue quitada de la televisión cuando se reconoció que todo había sido un fraude, que había habido una falsificación y que nunca más se volvería a reproducir. Pero la noticia había sido enviada. Quizás muchos vieron la noticia esa, pero no vieron cuando ellos corrigieron o la retiraron, etc. El ataque existió. Es importante este tema el día de hoy. Es vital ese tema para el día de hoy. Un cristiano sin resurrección no es un cristiano verdadero. Eso como nuestra introducción. Ahora continuemos. Acuérdense que venimos viendo las 5 cosas que Pablo ganó. Pablo desechó una cantidad de cosas por el solo hecho de ser fariseo de fariseos, de haberse levantado a las rodillas al lado de Gamaliel, por haber sido circuncidado el 8º día. Él había rechazado absolutamente todo eso. Y entonces no se quedó sin nada. Ganó 5 cosas, 5 verdades profundas. ¿Qué obtienen los creyentes en virtud de esa unión con Cristo, de estar en Cristo? 5 cosas. Primero, el conocimiento de Cristo en su identificación con Él. Segundo, la justicia de Cristo que le fue conferida en la justificación. Tercero, el poder de Cristo por su santificación. Cuarto, que lo vimos la semana pasada, la comunión y la participación de los padecimientos de Cristo. Y hoy veremos el último punto, en la gloria de Cristo mediante la glorificación de ellos. Pablo trasladó, Pablo votó, Pablo fue dichoso en votar todos aquellos méritos religiosos
que estaban llenos de ritos infructuosos y de fiestas que inclusive hasta el día de hoy se siguen llevando en el culto judío. Él botó todo eso como ritos infructuosos, lo botó a la basura y los consideró como pérdida, como si nada, como si botara un papel sucio a la basura para luego adquirir incomparables beneficios de conocer a Cristo como una inmensa, inmensa ganancia. Como les dije la semana pasada, vimos la comunión, hoy veremos la gloria como ese quinto punto. Miren el versículo 11 nuevamente. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo de verdad está hablando de una verdadera resurrección física de entre los muertos. Y eso está demostrado porque en el último versículo de este capítulo 3, miren cómo dice. Miren cómo dice. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ese versículo 3:21 sigue el contexto de lo que Pablo estaba diciendo en el versículo 3:11, mostrando que la mente de Pablo estaba enfocada completamente en lo que era la resurrección corporal. Filipenses 3:11 verdaderamente es uno de los versículos muy más importantes y significativos de la Sagrada Escritura. Él nos lleva a conocer, a saber cuál es la meta de nosotros, a dónde vamos a llegar. Porque si identificamos la meta, sabemos de qué se trata el plan de salvación. Para cualquier cosa que nosotros emprendemos, necesitamos entender cuál es la meta, o sea, hacia dónde nos vamos a dirigir. Si no comprendemos exactamente cuál es la meta, para dónde vamos, posiblemente no vamos a tener el uso efectivo de lo que son la energía, el tiempo, los recursos, todos esos dirigidos hacia esa meta. No sabríamos para dónde vamos. ¿Para dónde vamos? Ser cristiano como para qué. Querer a Cristo como para qué. Sí, para ir al cielo, pero ¿para qué? ¿Cuál es el esfuerzo que nosotros estamos haciendo? Es importante conocer las cosas secundarias, pero también las cosas muy importantes. Si nos equivocamos y nos quedamos enfocándonos en cosas secundarias, el esfuerzo, el tiempo, la energía, en cosas secundarias que no nos van a llevar a ninguna parte, posiblemente vamos a botar un gran esfuerzo. Para Pablo, la resurrección no era simplemente un acontecimiento pasado en la historia. Maravilloso, exactamente maravilloso. No era simplemente algo que le hubiera pasado solamente a Jesucristo y que fuera muy importante para él. Era un poder dinámico que actuaba en la vida de cada cristiano. Como lo vamos a ver en el desarrollo de la Escritura, donde vamos a ver preciosos versículos de la Escritura donde nos van a nutrir acerca de este conocimiento. Ahora, ¿qué nos garantiza eso que estamos hablando? Vamos a ver tres garantías y vamos a ver tres columnas importantes. Tres garantías que nos da este conocimiento y tres columnas que soportan el cristianismo. Una garantía es la importancia de esta vida y este cuerpo en los que vivimos. Fue en el cuerpo como Cristo resucitó. No regresó solamente en espíritu como una especie de holograma. No, fue en su cuerpo. Y es muy importante eso. Miren cómo dice la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en su capítulo 6, versículo 13, y después veremos el 19 y 20. 1 Corintios 6, 13 dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues al Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, ambos. Hay una garantía de la importancia. La resurrección le da una garantía de importancia de esta vida. Hay un proceso que se va a dar y es importante que nosotros lo conozcamos. La segunda garantía es una vida por venir. Miren cómo dice Romanos 8:11. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros,
el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Una garantía de una vida por venir. Porque Él vive, nosotros viviremos. Su victoria, la victoria de Cristo es nuestra victoria. Acuérdense hace 8 días que vimos que nosotros fuimos juntamente crucificados con Él. Nosotros resucitamos con Él. Ahora, una tercera garantía es que en la vida y en la muerte, y más allá de la muerte, la presencia del Señor resucitado estará siempre con nosotros. Es la prueba de su promesa de estar con nosotros siempre hasta el fin del mundo, que habla Mateo 28 y que es absolutamente verdadera. La resurrección de Cristo es la garantía de que vale la pena vivir esta vida. Es la garantía de que la muerte no es el final de la vida y que hay un mundo allá feliz que nos está esperando. Es la garantía de que nada en la vida o en la muerte nos puede separar de Él, como dice también la carta del apóstol Pablo a los romanos. Nada nos puede separar del amor de Él, ni aquí ni allá. Ahora, como vimos en la introducción, esa negación de la resurrección sucedió el mismo día de la resurrección y constantemente ha sido durante 2000 años ese ataque sobre eso. La resurrección de Jesucristo en cuanto a su realidad histórica ha sido negada. La niegan, tratan de atacarla. Para sus mentes finitas es algo diferente. Nosotros creemos en ella porque el Señor nos ha otorgado el don de la fe. Pero ninguna de esas negaciones ha tenido éxito. Siempre se van cayendo. Ninguna de ellas ha roto, como dicen en la justicia, esa cadena de evidencias que está ligada a esa inquebrantable realidad de lo que fue la resurrección. Por mucho que se ataque, esa verdad jamás ha podido explicar por qué la tumba está vacía. ¿Por qué la tumba está vacía? Si Satanás estaba tan pendiente donde se iban a llevar el cadáver y le iba a mostrar a aquellos dónde estaba el cadáver al tercer día, ¿por qué no lo mostró? ¿Por qué no fueron capaces de encontrarlo? Si él es tan poderoso, ¿por qué no lo mostró? No llevó a esos gendarmes romanos a mostrarles dónde estaba el cadáver. No ha podido explicar ni tumbar ese testimonio ocular de los hombres y mujeres. Nadie ha podido explicar el cuerpo dónde está. ¿Quién movió la cuerda, esa inmensa piedra? No han podido refutar esa presencia angelical de ese día. Y más adelante, en Galilea, 500 testigos oculares vieron al mismo Jesús resucitado. Nadie ha podido explicar cómo es que se hace la transformación de los discípulos, siendo unos pusilánimes cobardes que huían, pues preservando su vida, y después predicando a Jesucristo, importándoles nada sus vidas. ¿Cómo explicar eso? Nada de esos ataques ha tenido éxito, pero continúan y continuarán hasta que Él regrese. Cuando Él regrese, el mundo que ha tratado de ocultar esa gran realidad, se van a dar cuenta y van a doblar toda rodilla y van a confesar que Él es el Señor que Él es el Señor para la gloria de Dios. Ahora, ellos saben que atacando la resurrección se ataca directamente el cristianismo. Es como quitarle los fundamentos y las bases a un gran edificio. En el primer temblor se va a ir al piso. Entonces, esencialmente los que atacan el cristianismo atacan la resurrección, porque en la resurrección están todas las realidades centrales del cristianismo. La verdad de la resurrección durante 2000 años ha sido el cimiento del verdadero cristianismo. Y lo vamos a ver en un precioso pasaje, y creo que ya hay varias personas que lo tienen en sus mentes. Es la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15. Utilizado mucho hasta por esos falsos testigos de Jehová, pero vamos a verlo en varias porciones. Y aquí, en esta parte se resume una parte importante. Vamos a ver desde el versículo 12. Dice así el versículo 12. 1 Corintios 15, 12. Dejan ahí una ceñita porque ahorita vamos a volver a él. Dice así:
Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Pregunta Pablo, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Miren este versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. Se acaba todo. Si Él no resucitó, no hay fe, no hay Cristo, no hay nada. No hay perdón de pecados, no hay glorificación, no hay justificación, no hay nada. Versículo 15. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, no hay perdón de pecados. Duro, difícil. Es una llamada de atención inmensamente grande. Hombre, si estamos hablando de una doctrina inmensamente grande, de una verdad inmensamente grande, si alguien que la niega está negando completamente el evangelio, vana. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también. Y los falsos testigos de Jehová se pegan de este versículo, sacándolo de todo contexto. Si no hay resurrección de Cristo, no hay perdón de pecados, no hay esperanza en un cielo nuevo y una tierra nueva, no hay esperanza de salir airosos y escapar de ese juicio eterno venidero que por parte de Dios. Y por otra parte, fuera de esta sentencia tan dura y difícil, el apóstol Pablo a los romanos en su capítulo 10, versículo 9, miren cómo les dice, 9 y 10. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Es importante esta verdad o no? Sí es importante. Miren el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La resurrección se encuentra en el cimiento mismo de la fe cristiana. Si no hay resurrección, el cristianismo no vale nada. Es una mentira, es un completo engaño. Debido a eso, por eso es tan atacada lo que es la verdad de la resurrección. La verdad de la resurrección soporta sobre sus hombros 3 columnas importantes. No es que la escritura le da el peso a la resurrección, no es que la resurrección le da peso a la escritura. Hay una primera columna que llamaremos la palabra de Dios es verdad. Lucas 24 nos describe cómo Jesús se había encontrado con algunos discípulos en el camino de Maús. Él les abrió las escrituras del Antiguo Testamento y les habló de las cosas que hablaban de él ahí, describiéndolo ahí, de más. Además, de hecho, él cubrió todo el Antiguo Testamento, los profetas, la ley, los escritos, y él les mostró en esos libros tan conocidos por todo el pueblo judío, no era que fueran unos libros ocultos, que el Mesías primero iba a padecer y después a resucitar. Y tomó el Antiguo Testamento en ese camino de Maús y explicó su importancia, sus profecías mesiánicas que habían sido cumplidas en él. Maravilloso. Ahí, él explicando y siendo resucitado, le da el peso completo a toda la escritura. Y más adelante, en esa misma noche, nuestro Señor se reunió con el resto de los discípulos y también les cubrió el Antiguo Testamento y les explicó las cosas acerca de sí mismo con respecto a su sufrimiento, a su gloria, a su muerte y a su resurrección. Su resurrección valida las escrituras. No las escrituras validan la resurrección, no. La resurrección valida las escrituras. Vamos a Hechos 2. Hechos 2, el primer sermón predicado por los apóstoles, predicado por Pedro. Hechos 2:22, por favor, vamos ahí. Hechos 2:22. Dice así, varones israelitas, ¿se acuerdan? Oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, lo sabían. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios,
prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole al cual Dios levantó. Ahí está, al cual Dios levantó, sujetos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se goza mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Resucitado el tercer día. Porque tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, no el de Cristo. Cristo no está ahí, él resucitó. ¿Qué está en juego en la resurrección? ¿Qué está en juego? Está en juego la veracidad de la Sagrada Escritura. Si la resurrección se cae absolutamente en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, predicaciones, todo se cae. Esa columna es importante. La resurrección sustenta la Escritura. No la Escritura sustenta no, es la resurrección sustentando la Escritura. Una segunda columna es la deidad del Hijo de Dios. La resurrección da esa columna, es la deidad del Hijo de Dios. Romanos 1 dice algo con respecto al Hijo de Dios en el verso 4. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Esa resurrección de los muertos, el soporte sine qua non, Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder. La resurrección prueba absolutamente la deidad de Cristo. Vamos a Hechos capítulo 13, versículo 30, por favor. Hechos 13:30. Miren cómo dicen, del 30 en adelante. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días, 40, a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo, lo vieron y eran testigos de él. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a vosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David, en versículo 35. Por eso dice también otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Los romanos decían que al cuarto día ya la corrupción era terrible del cuerpo, la podredumbre, ya el olor era terrible, como nos cuenta la Escritura. No permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción, no llegó al cuarto día. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Dios lo levantó de los muertos. Era el sello, era la rúbrica de que él era el Hijo de Dios, de que él era Dios. Regresando al sermón de Pedro, en ese capítulo 2, retomamos de ese versículo 32 más o menos, vamos al 32, sí, vamos al 32. Dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, verso 33, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es ahí, a que han resucitado, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 37, y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Se llenaron de temor, de tristeza,
Y Pedro en el versículo 38 les dice, arrepentíos, bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de ese Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Otra de las maravillas recibidas por nosotros, por el don, por lo que pasó en la resurrección, el haber recibido el Espíritu Santo. Era imposible que nosotros recibiéramos el Espíritu Santo si Él no hubiese resucitado y hubiese subido al Padre. Si no hay resurrección, entonces Jesús es simplemente un buen maestro. Era un maestro de pronto con unos nobles propósitos, que quería hacer que la gente viviera una vida nice, como dicen ahora, una vida buena, alegre, tranquila, y hubiera muerto, hubiera desaparecido en la historia, como murieron muchos de esos profetas de algunas religiones. ¿Dónde está Mahoma? ¿Qué es lo que visitan en la Meca? Ahí está, él está sepultado ahí. ¿Cuándo están el resto de líderes que hablaron de ciertas religiones? Están muertos. El único que tiene la tumba vacía es Jesucristo. Él fue resucitado de los muertos y Dios, mediante esa resurrección, declaró que su Hijo era eterno. Ahora, una tercera columna: no hay salvación sin resurrección. Una columna importante. Nunca no se podrá cojear en la salvación, porque tenemos esta columna. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a salvar. Él no vino como un gran maestro. Él no vino como a hacer una especie de impacto en el mundo, algo moral, algo relativista. No, Él vino a salvar pecadores, a salvarlos. Pero la gente podrá preguntar, ¿pero a salvarlos de qué? A salvarlos de Dios. A salvarlos de la ira infinita de Dios. A salvarlos del infierno eterno y el castigo. Podía hacerlo. Podía haber hecho eso. De hecho, todo lo que nosotros estamos hablando, Él lo pudo haber llevado a cabo. Y eso nos lleva de regreso a esa primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15. Nosotros dejamos más o menos el 17. Continuemos del 17 en adelante. Y dice así: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Vamos a ver qué dice en adelante. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Miren, si Cristo nos resucitó y nosotros estamos esperando a ese Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Estamos desenfocados, estamos locos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. De aquellas personas que durmieron antes, que murieron antes de Él es las primicias de ellos, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, aquellos que el Padre escogió. Y la respuesta es a esas preguntas de que si Él puede hacerlo, de hecho lo puede hacer, la respuesta es sí. No se puede salvar a nadie si Cristo no está vivo, pero Cristo está vivo, sentado a la diestra del Padre. Resucitó, conquistó la muerte y fue vindicado por Dios, habiendo ofrecido el sacrificio que fue satisfactorio para Dios, para satisfacer su justicia y proveer el castigo requerido por el pecado. Ningún pecado se queda sin castigo. O lo pagó Jesucristo o lo pagas tú. Amigo, tú que estás ahí, recuerda. O vas a la cruz del Calvario y haces que tu pecado, tu fardo de pecados, Cristo pague por ellos en la cruz del Calvario, o lo pagas tú en un juicio del cual no saldrás airoso. El apóstol Pablo reconoce esto también en Romanos 4:24, de que sin Cristo es imposible la salvación, imposible vivir. Romanos 4:24, sino también con respecto a vosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Su resurrección es el sello de nuestra justificación. Nosotros en este momento
Somos justificados en la cruz del Calvario. Fue un proceso penal donde ya fuimos a juicio, fuimos declarados culpables. Alguien pagó por esos pecados. Ya pagaron por esos pecados. La rúbrica, el sello que tiene esa justificación es la resurrección de Cristo. Si Él no ha resucitado, no estamos justificados. Dios resucitó a Jesús de los muertos para certificar que su sacrificio para Él era suficiente, que había comprado esa justicia que nosotros necesitamos para nosotros. Esa es la obra magnánima de Cristo. Jesús vino a buscar y a salvar aquello que se había perdido, para rescatar a personas del infierno eterno. Esa es la obra de la redención. Él murió para satisfacer plenamente la ira de Dios, y la respuesta de Dios fue su resurrección. ¿Dios quedó satisfecho? Sí. ¿Pudo la muerte de hecho ser aplicada a los pecadores que creen? La respuesta es sí, sí y sí y sí. Él fue resucitado para nuestra justificación. Él fue resucitado para que pudiéramos ser declarados justos delante del Señor. Todo aspecto de la salvación dependía de la resurrección. Todos los aspectos de la salvación dependían de su resurrección. Vamos a Juan 11:17, por favor. Vamos a ver un pasaje delicioso que nos trae un consuelo, fortalece esta verdad para nosotros. Juan 11:17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, ya tenía. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Miren el conocimiento de Marta a la altura de los hechos que habían sucedido. Ya Marta, por la predicación del evangelio, por las enseñanzas que Cristo había dado, para Marta era muy tranquilo. Sabía que su hermano había muerto, pero que ella estaba completamente segura que él resucitaría en la resurrección, en ese día postrero. Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Tú crees esto? ¿Tú crees en la resurrección, en ese día postrero? Verso 17, miren lo que dice. Le dijo: sí, Señor. Espero que sea tu respuesta. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén, amén y amén. Así que hemos visto 3 garantías y hemos visto 3 columnas importantes. 3 garantías. Es la garantía, la resurrección, de la importancia de esta vida. Segunda garantía es la vida por venir, que hay una garantía más allá del sol, una vida más allá del sol. Y la tercera garantía, de que en la vida y en la muerte, y más allá de la muerte, la presencia del Señor resucitado está siempre con nosotros. 3 garantías importantes y 3 columnas. No columnas para soportar la resurrección, sino la resurrección siendo 3 columnas. La primera, la palabra de Dios es verdad. Se cumplió tal cual. Si Él no hubiese resucitado como el evento más maravilloso de la Escritura, si Él no hubiese resucitado, se hubiera caído todo como un castillo de naipes. Segunda columna, la deidad del Hijo de Dios. Certifica, le pone la rúbrica, le pone el sello de que Cristo es el Hijo de Dios. Y la tercera columna, no hay salvación sin resurrección. Esa resurrección, ese acto inmenso, grande, sublime, que quizás nosotros entenderemos cuando estemos más allá, es el sello, la firma de la salvación.
¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Para los amigos, miren, aquellos que no están en Cristo, ¿tú crees que la Biblia es el único testimonio de la resurrección? Bueno, los cristianos son fanáticos y hablan de esa resurrección, de que Él resucitó de los muertos. Y lo vieron, no, lo vieron muchas personas, estuvo 40 días en la tierra, lo vieron más de 500 personas, más sus discípulos y quién sabe cuántas más. La Escritura dice que todas las cosas que Él hizo no se podrán contar. Pero si crees que la Biblia es el único testimonio de eso, es falso. Te voy a dar un testimonio de alguien no creyente que habla de que en un pueblo se resucitó alguien, y ese se llama Flavio Josefo. Te lo quiero leer de sus testimonios. El historiador judío romanizado, no creyente, Flavio Josefo, recoge en el texto conocido como Testimonium Flammianum de su libro Antigüedades Judías una referencia a Jesús que, si bien se cree que fue retocada con las frases abajo, entre paréntesis, se considera auténtico. En aquel tiempo, dice así lo que escribió Flavio Josefo, en aquel tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, paréntesis, si es lícito llamarlo hombre, porque fue autor de hechos asombrosos, maestro de gente que recibe con gusto la verdad, y atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego. Él era Mesías, entre paréntesis. Y cuando Pilato, a causa de una acusación hecha por los principales de entre nosotros, lo condenó a la cruz, los que antes le habían amado no dejaron de hacerlo, paréntesis, porque él se les apareció al tercer día de nuevo vivo. Los profetas habían anunciado este y 1000 otros hechos maravillosos sobre él. Y hasta ese día, y hasta este mismo día, la tribu, mire cómo lo dicen, la tribu de los cristianos, llamados así a causa de él, no ha desaparecido. No ha desaparecido. Mi amigo, te digo, ten confianza, ve al resucitado, no vayas a tradiciones, a gente que está muerta, no vayas a la Madre Laura, al Padre Marianito, a la Virgen María, no vayas a ellos. Ve a aquel que ha resucitado. Sus discípulos se hicieron matar por él. Después de ser unos pusilánimes cobardes, luego se hicieron matar por él. Más de 500 lo vieron. Se pagaron dinero, se pagaron sobornos para negar lo que había pasado. Y la tumba todavía continúa vacía. Y te quiero preguntar hoy, ¿cuál es tu meta? ¿A dónde quieres llevar? ¿Tener una vida buena, tranquila, agradable? ¿Sí? De pronto conseguir dinero. No, esa no es la meta. La meta es ser beneficiados de la resurrección en el día postre. Para los niños. Para los niños, miren niños, esa cruz que ustedes ven en ciertas iglesias que muestran a un Cristo muerto, esa no es la realidad. Él ya pasó por eso. Cristo murió ahí en esa cruz por los pecados de la humanidad, por los pecados de aquellos que Dios iba a escoger. Entonces, mira, Él muere, lo bajan de la cruz, lo meten en una tumba, que lo vemos en Semana Santa, en ciertas películas muy lindas, lo meten en esa tumba, le ponen una piedra inmensamente grande, los romanos sellan esa piedra para que no se vayan a robar el cadáver, y resulta que ocurrió algo extraordinario, algo maravilloso. Al tercer día, ese domingo, siendo el tercer día, la piedra fue removida de ahí y salió desde ahí triunfante, había resucitado, estaba vivo otra vez. Las iglesias deberían tener al Cristo resucitado, no al Cristo muerto. Él resucitó. Esto tiene que llevarte a ti de inmensa alegría. Ese Cristo del cual tú hablas con tus amiguitos, el cual tú haces dibujitos, el cual tú pintas, ese Cristo está sentado a la diestra del Padre. Está mirando cuánto tú haces, está mirando cuánto yo hago. Él nos ama. Fue a esa cruz a morir de una manera horrible. Le pegaron mucho, lo torturaron con un látigo, con palos, con piedras. Luego le clavaron sus manos y sus pies para que nosotros tuviéramos una vida feliz en el futuro. Así que alégrate. No mires a ese Cristo en esa cruz. No es.
ni el niño chiquitico así como, no, es un Dios poderoso que venció la muerte, que venció el pecado y está esperando por nosotros en el cielo. Y para la iglesia, solo una palabra: gozo, 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 gozo. La resurrección es nuestro gozo. Veremos a Cristo resucitado. Lo veremos y nos gozaremos de Él eternamente. Sola Escritura, sola fe, sola gracia, solus Christus. Todo esto es para la gloria de Dios. Dios bendiga su palabra, bendiga su iglesia y bendiga este día. Y tenemos el rostro para orarle al Señor. Amado Dios, Padre eterno, a ti, Señor, sea toda la gloria, la alabanza, el poder, la sabiduría. Oh, Señor, qué enseñanza. Oh, qué maravilla. Oh, tu escritura la hemos recorrido en extensos versículos que llenan nuestra mente de sabiduría, de amor, de esperanza, de confianza, de fe en ese Cristo resucitado. Gracias porque con la resurrección le colocaste un sello indeleble a la justificación, le colocaste un sello indeleble a la santificación, le colocaste un sello indeleble a esa glorificación que obtendremos todos de parte de ti. Gracias. Gracias porque no solamente se hace una referencia a él en un par de versículos, no. Está llena la escritura de esa verdad que soporta el cristianismo, lo cual es la resurrección. Tenemos a un Cristo vivo, tenemos a un Dios vivo, tenemos a un Espíritu Santo actuando en nuestras vidas, reconociendo esa vida del Hijo, esa vida del Padre, esa vida del Espíritu. Así que, Señor, gracias, y te pedimos que nos sigas cuidando, nos sigas guardando. Señor, y te pedimos que hoy haya salvación en tu pueblo, en el mundo. Que personas que escuchen hoy el Evangelio vayan a ti en arrepentimiento y fe, busquen la cruz, se devuelvan en sus vidas y vean el recorrido de lo que han hecho y pidan perdón por sus pecados. Señor, nosotros hemos pecado en la semana. Es más, hemos pecado el día de hoy, pecamos en la noche, pecamos ayer, Señor. Pero nos has dado el don del arrepentimiento. Derrama el arrepentimiento sobre tu iglesia, derrámalo abundantemente para obtener de él misericordia y obtener de ti amor, y que el día postrero estemos resucitados, sentados al lado de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y la bendición del Señor. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén, amén y amén. Y que el Señor nos dé paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento.